Hemos hablado de la transformación, ¿verdad? Bueno, pues tomar conciencia es la llave de la transformación. Tomar conciencia y aceptarlo. Tomar conciencia y aceptarlo. Darte cuenta y aceptarlo. ¿Te das cuenta qué? Te das cuenta y lo aceptas. Y al darte cuenta y aceptarlo, empieza la transformación. Creo que el año pasado, o si no el anterior, hablé aquí de los enfadados. Obviamente una persona enfadada está identificada con el coche, no está en el conductor. Nuestra divinidad, bajo ningún concepto, va a enfadarse por nada. Pero los coches locos se enfadan. Cuando un coche loco se enfada, lo más divertido es que genera enfado en los demás coches. Hay una película que es Cadena de Favores, donde una persona hace un favor a otra, la otra a la otra, la otra a la otra, la otra a la otra. Esto es una película. No hay una película que se llame Cadena de Enfados. Sin embargo, eso sí es real. La cadena de favores no terminamos de plasmarla, pero la cadena de enfados sí. La cadena de enfados funciona de una manera muy simple. Nos levantamos por la mañana y hay veces que estamos alegres, contentos, y hay veces que estamos enfadados. Esto es lo que se dice coloquialmente, levantarte con el pie izquierdo o con el pie derecho. Me he levantado con el pie izquierdo, es decir, desde que te levantaste andas por ahí enfadado. Es divertido cuando te levantas y te notas, oye, hoy me encuentro enfadadillo. Es divertido pararte un segundito, cosa que no hacemos porque siempre tenemos prisa, nos levantamos tarde con despertador, tenemos que ir al trabajo. Pero sería útil y divertido el decir, oye, ¿y por qué tengo yo esta cosita ahí por dentro que me siento como molesto, como enfadado con la gente, con la vida? ¿Qué ha pasado? La respuesta es muy divertida. A veces, eso le pasa a muchos hombres, es que su equipo de fútbol perdió el día anterior. Y se levantan por la mañana y están enfadadillos. Todavía la resaca de que su equipo perdió el día anterior. Fijaros qué chorrada. Y conste que a mí me gusta el fútbol y soy del Betis, ¿eh? Pero hombre, vamos a ver, de eso a enfadarte, hombre, sí, es una forma de entretenerte, de pasar el rato, de compartir a lo mejor con amigos, con familiares, pero hombre, por favor, te vas a enfadar. Anda que si yo me enfadara con el Betis, el man que pierda, que llama. Cuando analizamos por qué te enfadas, la verdad es que nos enfadamos por unas chorradas inmensas. Lo cierto, no me quiero ir por otro sitio, es que te levantas y hay veces que estás enfadado. Te has levantado con el pie izquierdo. Te conviertes en un peligro público, porque a donde vayas estás contagiando con el enfado a la gente. Vas al trabajo y como tú estás enfadado, vamos, al cabo de 15 minutos todos los de tu oficina también están enfadados. Porque como tú estás enfadado por lo que dices, por lo que haces, por el cómo te diriges al otro, por tu comportamiento, hace que los demás se enfaden. Claro, así a media mañana siempre todas las oficinas está todo el mundo enfadado. Porque basta que llegue un enfadado para que con no mucho tiempo todos estén enfadados. Hay días que nos levantamos y no estamos enfadados, que estamos incluso alegres. Pero claro, ¿cuánto tiempo nos dura la alegría? Hasta que nos encontramos con el primer enfadado. En cuanto que aparece el primer enfadado, ya está el lío. Hombre, esto es de género estúpido, porque ¿tiene algún sentido enfadarte con un enfadado? Es que me ha dicho no sé qué. Vamos a ver, es que está enfadado. A mí eso me pasa en la oficina, con mis compañeros y compañeras. Y cuando observo esto, al que se acaba de enfadar, porque el que viene enfadado es más complicado, pero el que se acaba de enfadar lo llamo aparte. Digo, hombre, pero no te enfades. Dice, hombre, es que me ha dicho no sé qué. Digo, claro, es que está enfadado, ¿sabes? Y como está enfadado, pues inevitablemente, hay que ver el lío que tengo yo con el pinganillo este, inevitablemente
no te va a decir bonito. Ah, tienes razón. Bueno, claro que tengo razón. Sí que es obvio. Pero por favor, ponlo en práctica. Ahora cuando salga, ponlo en práctica. Una persona enfadada, lo he dicho aquí en otra ocasión, es una persona que tiene un infarto de enfado. Ya está. Y a las personas que tienen infarto se les atiende en la medida de lo posible. El infartado de corazón se deja. El infartado de enfado es más complicado, la verdad. Pero desde nosotros lo que tendría que salir es efectivamente el darle una atención, el darle un servicio. No enfadarnos con él. Decía aquí en Mérida en otra ocasión, ¿os imagináis que aquí a alguien le da un ataque de corazón? ¿Qué haríamos? Lo típico, hay algún médico en la sala, lo atenderíamos, ¿verdad? ¿Os imagináis que alguien tuviera un ataque de corazón y empezáramos a darle patadas y a insultarlo? ¡Idiota, que nos está estropeando la charla! No, ¿verdad? Bueno, pues con los enfadados nos debería pasar exactamente lo mismo, exactamente lo mismo. Simplemente está enfadado. Problema, no se va a dejar ayudar mucho, ¿eh? Pero hombre, tú en la medida de lo posible, por lo menos, no te enfades. ¿Me entendéis, verdad? Bien. Esto ha salido a propósito de la nariz vertical, de darte cuenta y aceptarlo. Porque nos reímos, todo lo que queráis, pero nos seguimos enfadando con los enfadados. Cuando mañana, o esta noche, vete a saber, cuando mañana os enfadéis con un enfadado, acordaros de esto. Y decir, oye, fíjate, lo que decía Emilio, me he enfadado con un enfadado. Vamos, que puede ser tu pareja, no tiene que irte muy lejos. Me he enfadado con un enfadado. Pues bien, date cuenta y acéptalo. Date cuenta y acéptalo. Date cuenta y acéptalo. Date cuenta y acéptalo. Y volveréis, y volveréis, y volveréis a enfadaros. Otra vez me enfadé con un enfadado, otra vez me enfadé con un enfadado. Pero seré imbécil, ¿cómo puedo enfadarme tanto con los enfadados? Volveréis a enfadaros con un enfadado. Pero a su vez, por daros cuenta, hasta ahora no os habéis dado, ¿eh? Pero a partir de ahora sí. Por daros cuenta y aceptarlo, por daros cuenta y aceptarlo, vais a comprobar, porque esto es científico, que cada vez os enfadaréis menos veces, es decir, entre enfado y enfado habrá más tiempo, entre enfado y enfado habrá más tiempo, y cuando os enfadéis, el enfado durará menos. ¿Y qué habéis hecho? Os habéis dado cuenta y habéis aceptado. El darse cuenta y aceptar es una llave de transformación. Eso es la nariz vertical. Pues bien, hemos sacado lo del enfado por lo de la nariz vertical. Y hemos sacado lo de la nariz vertical por el hecho de dejar de identificarnos con el coche. Y hemos dicho, por favor, no tomes la decisión de identificarte con el coche porque eso te hace que te identifiques más. Solo, obsérvate, mírate, nariz vertical, estate atento y cada vez que te vuelvas a identificar, te das cuenta y lo aceptas. Y de esa manera, cada vez te identificarás menos y esa identificación en sus distintas manifestaciones durará menos. Esto tiene la gran ventaja que se puede comprobar, que no es una teoría, se pone en práctica y se puede comprobar. Y permitirme que haga algunos recordatorios de cuando nos identificamos con el coche, algunas de sus plasmaciones más evidentes, para que cuando suceda digáis, oye, ya está, otra vez me identifiqué con el coche. Os dais cuenta y lo aceptáis. Y se ha puesto en marcha la inversión de la conciencia, se han puesto en marcha la transformación. Un ejemplo en nuestra vida de cuando aparece la identificación con el coche. Lo sabéis perfectamente. Se nos insiste una y otra vez. Vive en el aquí ahora. Vive en el momento presente. Muchos de aquí practicáis mindfulness. La inmensa mayoría habréis oído hablar de libros como El poder de la hora, la práctica del aquí ahora.
Bueno, ya es hora, ¿no? Ya es hora de ponerlo en práctica. ¿Cómo se pone en práctica? Dándote cuenta de cuando no lo haces. A veces nos ponemos las cosas muy complicadas. Simplemente, cuando no estés en la práctica del aquí y ahora, date cuenta y acéptalo. El coche está siempre entre el pasado y el futuro y el pasado, continuamente. Le cuesta muchísimo vivir el presente. En el fondo, el pequeño yo está enfadado con la vida. Ese es el problema. Como es efímero, como es pasajero, mira la vida con desconfianza. Mira la vida con temor. Y no le gusta la vida. Por eso no quiere vivir el presente, porque la vida está en el presente. En cambio, el futuro y el pasado son invenciones mentales. El pasado existió cuando fue presente. Ya no existe. Hay mucha gente que vive anclada en ese pasado, por circunstancias del pasado, por culpas del pasado. Mira, lo que pasó, pasó, ya está. Pasa página y céntrate en el aquí y ahora. Y hay mucha gente que está obsesionada con el mañana, 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 en el futuro, cuando no sé qué, cuando no sé cuánto. Cuando el futuro y el pasado aparecen en la vida, es una señal de que nos estamos identificando con el coche. Y hay gente que me dice, hombre, Emilio, pero vamos a ver, la mente humana tiene esa capacidad, y eso es una capacidad de nuestra mente. Claro que sí. La mente vuestra y la mente mía tiene una enorme capacidad, y es capaz de recordar, y es capaz de anticipar. Pero por favor, que el recordar y el anticipar no se convierta en un calvario, y no se convierta en un olvido de lo que estamos viviendo en el momento presente, en el aquí y ahora. La vida está llena de ciclos. Estamos en un ciclo, por ejemplo, que es el año 2019. Sabemos que es el tiempo que tarda la Tierra en dar la vuelta al Sol. Cuando termine el ciclo 2019, viene otro ciclo, que como tenemos racionalidad le hemos puesto ya un nombre, le llamamos 2020. Y claro que nuestra mente puede trasladarse al 2020. Posiblemente Miguel, las personas que están organizando, aunque están aquí, centrados, pero ya se le habrá pasado por la cabeza este evento para el año que viene. Porque tenemos esa capacidad mental. Y esa capacidad mental es estupenda. Yo tengo la agenda comprometida en cosas hasta el 2021. Diréis, ¿estás loco? Pues a lo mejor. Pero es porque tenemos una capacidad de anticipar, y como tenemos esa capacidad, vamos tomando compromisos, aceptando invitaciones, organizando cosas con tiempo. Pero eso es una cosa, y dejar de vivir en el momento presente es otra. Son cosas totalmente distintas. Dejar de vivir el momento presente es la incapacidad que tú tienes para tomarte un café con un amigo y no irte. Ese es el problema. Que estás conversando con tu mejor amigo o tu mejor amiga y te vas. ¿A dónde? Pues vete a saber, pero te vas. En lugar de estar en la cafetería, tu cuerpo físico sigue, pero tú ya no estás. Con tu mente te has ido. Por el tema que ha salido en conversación te has ido. Alguna cosa del pasado, alguna cosa que te guste en el futuro, a otra persona, a otro sitio, a otro lugar. Ese es el problema. Pues bien, cuando eso sucede, date cuenta y acéptalo. Estaba esta mañana con mi amiga y tomando una infusión, otra vez me fui. Otra vez no, te vas a ir muchas veces posiblemente durante una infusión. Te das cuenta y lo aceptas. Y os aseguro que esto va calando. Te das cuenta y lo aceptas. Esto es una manifestación, la dificultad para vivir el momento presente. Otra manifestación, la ponía de manifiesto antes. Cuando hay una vocecita ahí que dice que las cosas tienen que ser como yo quiero, donde yo quiero, cuando yo quiero, eso es el coche. Y cada vez que aparezca esa vocecita en vosotros,
Decir, oye, otra vez. Incluso puede ser que le hagáis caso, porque os empeñáis en una discusión que las cosas tienen que ser. Te das cuenta, lo aceptas. Y veréis que se pone en marcha la transformación. Otro ejemplo. El coche siempre está obsesionado con el qué. Siempre es el qué. ¿Qué pasa? ¿Qué deja de pasar? ¿Qué hago? ¿Qué dejo de hacer? Siempre es el qué. En cambio, al conductor, el qué, fijaros lo que os voy a decir, el qué le importa un bledo. Porque el conductor sabe que sea lo que sea, hablamos de hechos, de sucesos, de circunstancias, de acontecimientos, de personas de nuestra vida. El conductor que realmente somos sabe de sobra que todo tiene un sentido profundo, que todo tiene un porqué y un para qué. Eso el conductor lo sabe de sobra. El conductor sabe de sobra que no hay casualidades, que la vida está llena de causalidades, de sincronías, de señales. Eso el conductor lo sabe perfectamente. El problema lo tiene el coche. El coche se obsesiona en el qué. Y cuando en vuestra vida haya una obsesión por el qué, eso es una manifestación de que estáis viviendo desde el coche. El conductor vive no preocupado por el qué, sino en cómo vivo el qué. En cómo vivo el qué. Llega una enfermedad a tu vida. Eso al coche le preocupa muchísimo. Llega una enfermedad a tu vida. El coche, como está preocupado del qué, hay que ver que estoy enfermo, la enfermedad. El conductor no se va a preocupar por el qué. Si hay una enfermedad de tu vida es por algo. Ese algo a veces podemos verlo mentalmente y otras veces se nos escapa mentalmente. Pero desde luego si algo llega a tu vida, incluido una enfermedad, eso tiene un sentido. Y a partir de ahí el conductor, como sabe que tiene un sentido, ¿para qué le voy a dar vuelta al qué? Y se centra en cómo vivo el qué. En el ámbito de la enfermedad tenemos ejemplos seguros cercanos, porque sabemos que hay una misma enfermedad y hemos conocido a personas con una misma enfermedad, y mientras que uno se ha obsesionado con el qué y anda todo el día protestando y quejándose de que está enfermo, hay otras personas, oye, que incluso en esa enfermedad mantienen una serenidad, mantienen una armonía, mantienen una sabiduría que nos asombra, porque esas personas están centradas en cómo viven eso, en cómo lo viven. La atención al qué es propio del coche. La atención a cómo vivo el qué, para que sea lo que sea, lo voy a vivir desde lo que soy, con las cualidades propias de mi naturaleza divina. Cuando eso sucede, ahí está el conductor. Otro ejemplo de identificación con el coche. Cada vez que en vuestra vida aparezca la palabra problema, eso es el coche. Con lo que coincidiréis conmigo que aparece muchas veces. Entramos en cualquier cafetería, en cualquier bar. Poner el oído. No para excusear, sino como estudio de investigación. Poner el oído. Es casi inevitable que aunque estéis solamente un cuarto de hora, la palabra problema haya salido de la boca de la gente que están tomando, que tú no conoces de nada, están ahí en la barra, en las mesas sentados. Es inevitable que la palabra problema haya salido un montón de veces. Es una palabra que utilizamos con mucha frecuencia. De hecho, cuando hablábamos de cambiar, hablamos de los problemas que hay y que habría que cambiar. Hablamos mucho de problemas. Pues bien, el conductor sabe que los problemas no existen. Y siempre que el problema aparezca en tu vida, la palabra problema es señal de que te estás identificando con lo que no eres. Y de verdad, los problemas no existen. Lo que llamamos problema son siempre experiencias oportunidad.
Son siempre oportunidades de crecimiento. Son siempre factores de impulso. ¿Para qué? Para que salgas del Alzheimer. Para que salgas del Alzheimer. El sentido profundo del qué y el sentido profundo de los problemas es que estás trayendo a tu vida cosas que te deberían ayudar a salir del Alzheimer. Y los problemas no son tales. Son una oportunidad que estás poniendo tú mismo delante para crecer como persona, para desarrollarte en conciencia, para evolucionar, para recordar lo que eres, para salir de la amnesia. Además, esto tiene una plasmación inmediata. Cuando a una cosa lo llamamos problema, ¿qué sucede? Que la cosa, lo que sea, se agranda y tú disminuyes. Ante cualquier cosa que llaméis problema, una circunstancia, una persona, lo que sea, basta que lo llames problema para que eso crezca y tú te reduces, como si fueras un liliputiense de Gulliver. En cambio, cuando a eso que tienes delante, esa circunstancia o esa persona, no lo llamas problema, sino que lo llamas esto es una experiencia, oportunidad que tengo delante para mi crecimiento, ¿qué es lo que sucede? Que creces. Y eso se reduce. La importancia, la significación que le estaba dando minora y tú creces. Esto es automático. Y como todas las cosas que estamos compartiendo, tiene la gran ventaja que se puede comprobar. Comprobarlo. Dejar de llamar a las cosas problemas, llamarlo experiencia o oportunidades y lo vais a comprobar. Y cuando la palabra problema aparezca en vuestra vida, identificación con el coche. Te das cuenta y lo aceptas. ¿Volverá a pasar? No te preocupes, vale. Tampoco eso es un problema. Volverá a pasar, pero no es un problema. De esa forma irá desapareciendo paulatinamente de tu vida. Y tú irás centrándote en lo que eres. ¿Queréis más ejemplos? La duda. La gente en la sociedad actual no quiere tener dudas. Es una cosa increíble. La duda es muy sana. Para salir de la amnesia, para salir del Alzheimer, la duda es necesaria. Porque si no nos planteamos dudas, no crecemos. Un científico, ¿cómo crece? ¿Cómo puede desarrollar una teoría científica? Se plantea dudas, se plantea hipótesis y a partir de ahí la va investigando. La duda es un elemento activo en la vida. Oye, pues la gente no quiere tener dudas. Eso sí, es verdad que dependiendo de nosotros, la duda puede ser activa o pasiva. La duda pasiva es la que te paraliza. Aparece una duda en tu vida y te paraliza. Yo no estoy hablando de eso, yo estoy hablando de una duda activa. Es decir, la duda que te lleva a indagar, a investigar, a ponerte en marcha, a hacer. Esa es la actitud del conductor. La actitud del coche es rechazar la duda o convertirla en parálisis, convertirla en pasiva. Los sabios nos han dicho que cuando hay una duda de cómo actuar en la vida, de qué hacer en la vida ante algo, más vale pasarte por exceso que por defecto. Más vale pasarte por exceso que por defecto. Hay gente que dice, mira Emilio, yo siento que debería hacer esto, pero no me atrevo, tengo dudas porque no vaya a ser qué. Te lo encuentras al cabo del tiempo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Pues mira, eso que te comenté, estoy ahí, no sé qué. No sé. De verdad que de corazón, pero hazlo ya, hazlo. Y si después las cosas son de otra forma, al menos habrás aprendido la experiencia, habrás aprendido de lo vivido. Como no vas a aprender nada es con ese temor a hacerlo ahí retenido, y te pasas la vida retenido. Da el pasito, hombre. Y si te caes, ya te levantarás. Pero lo que no puedes hacer es pasarte la vida sin atreverte a dar el paso, lo doy, no lo doy, quiero darlo, pero no vaya a ser que... ¿Así te vas a morir? ¿Tu coche me refiero? Da el pasito, hombre, da el pasito. Insisto, y se cae, si te caes te levantas. Es la metodología científica de prueba y error.
También los científicos se equivocan y se le llama prueba y error, prueba y error. Pero no, es que no me quiero equivocar, es que no me quiero equivocar. Pues vale, te vas a quedar ahí como una estatua de sal toda tu vida. Esto también nos habla del comportamiento del coche. Con relación al comportamiento del coche, hay un tema muy divertido, no sé si lo toqué aquí el año pasado, que a mí me resulta francamente divertido. Tantas personas que me dicen que quieren encontrarse a sí mismas. Emilio, me quiero encontrar conmigo mismo, me quiero encontrar conmigo misma. Hay gente que me dice, Emilio, quiero ser quien soy. ¿Cómo puedo ser quien soy? No sé si habéis visto alguna vez en YouTube a un señor que le llaman el Buda de la risa. Es un señor, vive en Estados Unidos, pero va con ropajes orientales, y él comparte charla, comparte encuentro. Y él, en lugar de hablar tanto como yo, lo que hace fundamentalmente es reírse. Se ríe. Por eso el nombre que le han puesto, el apelativo, como tiene aspecto de Buda, el Buda de la risa. Pues bien, si al Buda de la risa alguien le dijera, ¿cómo puedo encontrarme conmigo mismo?, se tiraría en el suelo a carcajada. Y cuando alguien le dijera, ¿cómo puedo ser quien soy?, también se tiraría al suelo de carcajada. Él, con sus carcajadas, lo que intenta es poner de manifiesto al que le está haciendo la pregunta, que la pregunta es ridícula y absurda. Y a ver si a través de mi risa te das cuenta de que lo que me estás diciendo es ridículo. Porque es ridículo que alguien quiera encontrarse consigo mismo. ¿Pero dónde estás? Quiero ser quien soy, pero ¿quién está hablando? ¿Quién está hablando ahí? Claro, yo lo miro y digo, ¿será que aquí hay un aparecido, hay un muerto viviente y está hablando de otra persona? Reflexionarlo un segundo es absurdo. Pero ¿cómo vas a encontrarte contigo mismo si es que no te puedes perder? Vamos, no puedes perder ni a tu sombra, te vas a perder a ti, vamos. Si nos reímos, pero andamos por ahí queriendo encontrarnos con nosotros mismos y ser quienes somos. Mirad, lo que tienes que hacer es vivir. Vivir como eres, vivir como quien eres. Sal de ese lío de encontrarte con, porque cuando hablamos de encontrarnos con nosotros mismos, ¿quién habla? El coche. Es el coche el que está hablando, es el coche el que quiere el pobre encontrarse con el conductor. Cuando alguien dice quiero encontrarme conmigo mismo, es su coche diciendo que quiere encontrarse con el conductor del coche. Es el coche el que quiere conectar con el conductor. Pero las nuevas tecnologías lo harán posible dentro de nada. Pero, por lo menos todavía, los coches no conectan con los conductores. Son los conductores los que conectan con el coche. El camino no es coche-conductor, es conductor-coche. ¿Conocéis algún coche que llegue por la mañana a casa de alguien, lo llame al fonoporta, oye, baja que es la hora de ir al trabajo? No, somos nosotros los que bajamos a la calle o al garaje, nos metemos en el coche, la llave, los mandos, brum, y lo ponemos en marcha. Es el conductor, el elemento activo, y el coche el elemento pasivo, obvio. Pues bien, cuando hablamos de encontrarnos con quienes somos, es el coche que pretende conectar con el conductor, y eso no es posible. Lo que tienes que hacer es recuperar la memoria del conductor que eres, tomar los mandos conscientes del coche, y ahí está. Pero esta vainada en la que nos metemos, ¿cuánto tiempo perdemos en intentar describir lo que somos desde lo que no somos? Pero ¿por qué no vives como eres en lugar de intentar describir cómo eres desde lo que no eres? Perdemos tiempo, energía. Esto además algunas veces incluso nos hace parecer, nos creemos espiritualmente más elevados, porque uno quiere encontrarse consigo mismo. Mira, eso no es espiritualidad, es una imbecilidad.
Y sí, sirve para convocar talleres y dar, no sé, pero es profundamente idiota. Vive, toma el mando de tu vida, desde lo que eres. Y estándote atento a cuando tantas veces vives como no eres, dándote cuenta y aceptarlo. No me cansaré de insistir en ello. Y por fin, y entramos en dos últimas reflexiones, por fin, vamos ya a dejar los sucedáneos. Yo ya me he cansado de los sucedáneos. Es decir, yo ya quiero vivir como quien soy. No quiero, desde el coche, tener experiencias que de alguna forma me digan cómo es la vida cuando se vive como conductor. Yo quiero vivir como conductor. ¿Entendéis la diferencia? Una cosa es vivir como el conductor que eres y otra cosa es quedarte a medias. Y desde el coche, querer tener experiencias que de alguna forma se acerquen o te digan cómo sería vivir como conductor. Pero ¿por qué no dejas de perder el tiempo y no vives como el conductor que eres, hombre? Hay multitud de prácticas en el ámbito de la New Age, de la nueva conciencia, como queramos llamarlo, que son entretenimientos, porque lo que intentan es que de alguna forma barruntes cómo sería vivir como conductor, pero desde el coche. Pero ¿por qué no te olvidas ya de eso por fin y empiezas a vivir como eres? ¿Por qué no pones en marcha ese nacer de nuevo? Mirad, hay un tema que todo lo que tiene que ver con el psiquismo, todo lo que tiene que ver con los estados alterados de conciencia. Yo tengo amigos que hacen prácticas que conllevan estados alterados de conciencia. Y yo le digo, ¿pero por qué lo haces? Y me dicen, porque así, Emilio, durante un rato puedo percibir lo que verdaderamente soy y sentir y experienciar eso que verdaderamente soy. Pero tú mismo lo estás diciendo, por un rato. ¿Y después qué? ¿Otra vez a lo mismo? ¿Otra vez a lo mismo? ¿Otra vez a lo mismo? No, pero voy una vez al mes. Vale, hombre, pues enhorabuena, pero ¿no sería más sencillo que no te conformes con sucedáneos y esto te lo tomes más en serio, que a su vez es más alegre? Y la última reflexión. También me lo dice mucha gente. Emilio, quiero encontrar el sentido de mi vida. Emilio, ¿cuál es el sentido de mi vida? Sí, nos reímos porque esto nos pasa a todos, de verdad. Andamos por ahí. Es que yo quiero encontrar el sentido de mi vida. En el blog que gestiono, en El cielo en la tierra, debajo de la denominación del blog, pongo una frasecita que no cambio con frecuencia, la cambio de higos a brevas. Y lleva un tiempo una frase que dice: si quieres encontrar el sentido de tu vida, encuentra el sentido de la vida. Lo repito. Si quieres encontrar el sentido de tu vida, encuentra el sentido de la vida. Porque palabrita del niño Jesús, por lo más sagrado y por las enseñanzas de tantos sabios y tantos maestros, si buscas el sentido de tu vida, no lo vas a encontrar nunca. Porque simple y llanamente no existe. Eso es el coche buscándose una interpretación a sí mismo. Eso es el coche queriendo interpretar las cosas desde su óptica. Y eso es un absurdo. Para encontrar el sentido de tu vida, halla el sentido de la vida. Porque la vida tiene un sentido. Y cuando lo encuentres, hallarás el sentido de la tuya, entre comillas, pero inmerso en esa gran vida. Cuando empecemos a percibir la grandeza de la vida, cuando empecemos a percibir que todo tiene su sentido, cuando empecemos a confiar, cuando empecemos a ver el milagro continuo que la vida es, cuando empecemos a verla, encontrarás el sentido de tu vida, pero a través del sentido de la vida.
El pequeño yo esto es imposible que lo entienda, porque desconfía de la vida. En El Guerrero Pacífico, en esa película que tiene tantos años, que fue una de las primeras en plantear temas de conciencia, hay un chico joven que se encuentra con un señor mayor que hace de maestro. Y la película está muy bien, lo tenéis en YouTube, la puede ver cualquiera. Y de las cosas que le enseña, hay un momento determinado que el maestro le habla del milagro de la vida. La vida es un milagro. La vida es para comérsela. Todo lo que tu coche dice de la vida es mentira. Es por las turbulencias que tiene, como no la ve, como está ahí con la lámina de agua, no ve la vida. Pero la vida es para comérsela. La vida es un milagro. Y claro, el jovencito no lo entendía muy bien. Lo que hace el señor mayor es que se lo lleva a un parque. No sé, como un parque cualquiera que puede haber aquí en Mérida. Se lo lleva a un parque. Y estando en el parque, lo que le plantea el señor mayor es, le dice, mira a tu alrededor. Imaginar que vosotros sois el chico, que os ha llevado otra persona al parque. Y os dice, mira a tu alrededor. Fíjate el milagro de la vida. Y el chico mira. Y en la película se ve la pantalla que va paseando por el parque. ¿Y el chico qué es lo que ve? Pues ve árboles, algunos moviéndose por el viento, el día está soleado, algunas nubes pasan de vez en cuando, en el césped hay jugando unos niños a la pelota, por otro lado hay una pareja que se está besando que está tumbada en el césped, por otro lado hay unas mamás que tienen unos carritos con unos niños. Mientras que está contemplando esto puede ver que al fondo ha corrido una ardilla. Debajo suya mirando puede ver que hay un hilito de hormigas que van hacia un árbol. Y después de ver todo esto, el chico le dice al maestro, yo no veo nada. ¿Dónde está el milagro de la vida? Y el maestro le dice, ¿de verdad que no ves nada? ¿No eres capaz de ver el milagro de la vida? Le tiene que insistir varias veces hasta que el chico lo ve. Claro, todo es un milagro. Esas nubes, ese viento, esos árboles, esa pareja, esos niños, esa ardilla, esas hormigas, todo es un milagro para comérselo. Pero estamos tan obsesionados en lo egocéntrico, estamos tan metidos en el coche que no vemos la realidad. Si viéramos la realidad de lo que está aquí en estos momentos, si nos viéramos a nosotros mismos en lo que realmente somos, sería para estar llorando de gozo y de alegría durante toda la eternidad. Unos seres divinos, maravillosos, encarnados en la materia, experienciando la materia, en el contexto de un plan que es divino, en el contexto de una vida que es una. Pero no, estamos con el lío de la uña del dedo chico del pie izquierdo. Por eso tenemos que buscar el sentido de la vida. Y ahí encontrarás el sentido de la tuya, entre comillas. Sabrás qué hacer con el coche. Pero tienes que buscar el sentido de la vida. La vida de verdad es para comérsela. Y hablando de comer, ya estoy en el tramo final, Van a ser 2 horas. Hablando de comer. Desde el mayor cariño, desde el mayor respeto. Estoy un poco harto del namasté. Del namasté. O sea, cada vez más gente me manda WhatsApp y correo electrónico que termina en namasté. Vamos, yo creo que todos conocemos la palabra, si no lo explico brevemente. Es una palabra oriental, namasté, que como contenido es maravilloso, porque significa que la divinidad que hay en mí reverencia y reconoce la divinidad que hay en ti. Vamos, espectacular, espectacular. Y algo tan sagrado como namasté, algo tan sagrado como darte cuenta de la divinidad que atesoras y desde ella reverenciar, reconocer y reverenciar la que el otro atesora, esto no puede ser al final un latiguillo que ponemos al final de los WhatsApp, hombre. Esto es algo profundo, es algo muy serio.
Y yo diría que menos namasté y más practicar el hecho de que la divinidad está en todos. En lugar de cerrar los WhatsApp o los correos con namasté, ¿por qué no haces un poquito en tu vida de namasté? Pero haciéndolo, haciéndolo, haciéndolo. Hacia los demás seres humanos y hacia todas las formas de vida. Obviamente yo no estoy aquí para convencer a nadie de nada, pero el namasté más profundo es compasión. La divinidad es sabiduría, compasión. Y la compasión es por todas las formas de vida. Y tenemos necesidad de seguir machacando a las formas de vida que también son divinas a través de nuestro alimento. Necesitamos seguir en esa dinámica. Animalitos que están ahí secuestrados en campos de concentración desde que nacen, sometidos a productos de laboratorios, a hormonas, para que crezcan rápido y cuanto antes matarlo y finalmente matarlo en mataderos, que como dice Paul McCartney en su vídeo, si los mataderos tuvieran paredes de cristal nadie comería carne. Y todo eso para que al final nos lo sirvan en un establecimiento en bandejita y nos lo llevemos a nuestra casa y nos lo podamos comer, que es carne de cadáver sin nutriente ninguno, porque el que la carne tiene nutrientes es un bulo de la industria alimentaria. Prácticas como esta son las prácticas del namasté. Y en esto, por favor, lo que hagamos, que lo hagamos de corazón. Tampoco vale el decir, pues yo esto lo voy a hacer. No, que salga como algo interior de ti, como una convicción compasiva. Hay gente, por ejemplo, que no come carne porque se ha dado cuenta que es malo para la salud. Bien, bueno, vale. Pero yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de tener una alimentación distinta, pero por amor. Porque el namasté no es una palabra que pongo al final de un WhatsApp, sino que es una práctica que intento llevar a la vida. Es la reverencia por la vida, porque todo es divino. Y porque no me conformo con no practicar el dolor con un ser humano, es que no quiero dar dolor a ningún ser vivo. Como decía Leonardo da Vinci, llegará el día en el que el ser humano se dé cuenta que asesinar a otra persona y asesinar a un animal es lo mismo. Lo decía Leonardo da Vinci, y llegará. Y este tipo de cosas, con lo que acabo de comentar y con todo lo que he comentado. El coche, ante cosas como esta, se impacienta, tiene prisa y quiere que las cosas sean ya. Es otra característica del coche. Como las cosas tienen que ser como yo quiero, donde yo quiero, cuando yo quiero, las cosas tienen que ser ya. Mirad, hay un antiguo chamán que murió hace unos años, ahora sigue las enseñanzas uno de sus hijos, que se llamó Miguel Ruiz. Con lo que Miguel Ruiz dijo a propósito de una cosa, me gustaría concluir. ¿Recordáis un libro de Miguel Ruiz, tiene muchos años, llamado Los Cuatro Acuerdos? Son 4 acuerdos que tú asumes con la vida. Uno de ellos, no voy a entrar en los 4, uno de ellos dice: haz siempre lo máximo que puedas. Con todo lo que hemos aquí hablado, esto es un mensaje importante. Haz siempre lo máximo que puedas. En esta identificación con lo que eres, en este salir del Alzheimer, en todo lo que hemos hablado de las prácticas, en la nariz vertical, etcétera, 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 haz siempre lo máximo que puedas. Hacer lo máximo que puedas no es hacer lo máximo, es hacer lo máximo que puedas. El coche es muy dado a no enterarse del final. No es que ha dicho que hay que hacer lo máximo, que no, que lo que se te dice es que haz lo máximo que puedas. La diferencia es enorme, porque si lo máximo es 10, pongamos por caso, nadie, ningún maestro, ningún sabio, ninguna tradición espiritual te está diciendo que hagas 10. Ninguna. Nadie te está diciendo que de golpe y porrazo, de estar metido en el coche, seas el conductor en vida. Lo que te están diciendo es que hagas en ese trayecto, en ese camino, en ese sendero,
que hagas lo máximo que puedas. No te están diciendo que hagas 10, te están diciendo que si puedes hacer 4, no te quedes en 3. Que si puedes hacer 7, no te quedes en 6. Esa es la práctica. Con perseverancia, porque esto es algo que tiene que estar todos los días en nuestra vida, pero sin obsesión, que le encanta al coche obsesionarse. Con perseverancia, pero sin obsesión. Con compromiso contigo mismo, pero sin egolatría. Jesús de Nazaret habló de ama al prójimo como a ti mismo. Al coche también se le olvida. Es lo mismo. Lo mismo, de otra versión, de haz siempre lo máximo que pueda. Decía Cristo Jesús, ama al prójimo como a ti mismo. ¿El coche con qué se queda? Ama al prójimo. Y hay coches, oye, que se empeñan en amar al prójimo. Pero desde el coche estoy hablando, ¿eh? ¿Y qué sucede cuando se ama al prójimo desde el coche? Que no se le da nada. ¿Qué le podemos dar a los demás desde el coche? Tus miedos, tus temores, tus turbulencias. Transfórmate, que es amate a ti mismo, transfórmate y estarás en condiciones de darle al otro lo mejor de ti. De ahí que Jesús dijo muy bien, ama al prójimo como a ti mismo. Encuentros como este son muy importantes para ir saliendo del Alzheimer. Y desde luego yo creo que ha llegado el momento en el que intentemos, como ya decía a lo largo de mi charla, no quedarnos en sucedáneos. Posiblemente ya vosotros y yo ha llegado el momento que lo que estamos pidiendo desde nuestra alma, desde nuestro interior, es de vivir en conciencia cada día más desde el conductor que somos, tomando cada vez más el mando del coche, que cuando el coche hace un poco de las suyas nos damos cuenta, lo aceptamos e intentamos nuevamente tomar el mando, y que de esa forma vayamos transformándonos nosotros y transformando una vida que no hay que cambiar, pero que ciertamente sí hay que transformar. Muchas gracias por vuestra atención.